en un ayuno y estamos aprendiendo todos los principios espirituales que nos beneficia el ayuno, ¿no? Y tal como lo leyó en Isaías, el verdadero ayuno no solo es afligir, no solo es también orar, ¿no? Pero hay una parte muy importante que habla de ese verdadero ayuno, ¿no? Y es el dar, el compartir. Dice el Señor que si tú sales de ese ayuno, tienes que salir con un corazón dispuesto a dar, a compartir la palabra de Dios primeramente. Pero también el dar implica algo natural que nos va a ayudar y nos va a traer mucha bendición. Y yo quiero hablar de dos principios espirituales que justamente nos traen bendición, que es el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda. Y queremos aclarar muchas cosas porque estos son dos principios que se tienen mucha controversia, ¿no? Pero Dios nos va a enseñar que son de bendición, porque todo lo que Dios envió, mandó, dio como mandamiento, nos trae algo beneficioso para nosotros. Dios no lo pone como carga, Dios lo pone como bendición. Amén. Amén. Entonces, lo primero vamos a leer Lucas 16. Vamos a comenzar por este versículo que nos va a enseñar lo que Jesús está haciéndonos entender acerca de la palabra de Dios primeramente, ¿no? Sabemos que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Entonces Lucas 16, del 16 al 17. La ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. Amén. Esto nos va a enseñar que lo que Dios dio en el antiguo pacto no desaparece cuando entra el nuevo pacto, ¿no? Porque muchos dicen, no, eso ya pasó, solamente estamos acá. Y no es verdad. Lo dice acá, que la ley no desaparece, sino que se cumple en Cristo Jesús. En el nuevo pacto, Jesús enseña lo que es el reino, ¿no? Porque dice acá que el antiguo pacto, o sea, la ley y los profetas, es hasta Juan el Bautista. Y a partir de ahí, cuando viene Jesús, es que se predica el reino de los cielos. Y el reino de los cielos trae algo diferente de la ley. Lo que trae es el amor, la fe y la misericordia. Amén. Tal como lo hemos visto en Isaías 58, que es lo que Dios quería. Entonces, lo que está en la ley, los principios espirituales no desaparecen. Lo que se hace es entrar en un nivel mayor. Tal como lo dijo Jesús, ¿no? Él decía, ustedes han oído en la ley que se dice no matarás, pero yo les digo ahora, en el nuevo pacto, que aún en tu corazón ya lo estás matando. Entonces eleva el mandamiento de Dios a algo más supremo. Pero en este nuevo pacto Dios hace que ya no llevemos la carga, porque la carga ya la lleva Jesús. Solamente es la fe, el amor y la misericordia lo que nos va a hacer cumplir verdaderamente los mandamientos del Señor. Amén. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso tenemos antiguo y nuevo pacto, que están conectados. Pero ahora estamos en una realidad diferente, la realidad de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo que nos va a ayudar a llevar todo el cumplimiento de los mandamientos para tener la santidad que nos demanda el Señor. Ya no tenemos la carga de hacer, de estar ahí cumpliendo fielmente, no. El Espíritu Santo mismo nos va a ayudar a cambiar, a transformar. Tenemos un ayudador, que es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos más ayudas en el nuevo pacto, pero nuestra demanda es mayor. Nuestra demanda es mayor en santidad, ¿no? Ahora, leamos Mateo 23, porque ahora vamos a hablar sobre el diezmo. Mateo 23. Vamos a leer ahí qué es lo que dijo Jesús, porque Jesús
Él dijo, yo vengo a proclamar el reino de Dios. Yo traigo el nuevo pacto. Y en ese pacto es el que estamos ahora, ¿no? Y mucha controversia hay porque dicen, no, que eso es del Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento ya no se habla. No. Vamos a oír lo que dice Jesús, ¿no? En el nuevo pacto. ¿Qué es lo que dice Mateo 23, 23? 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Jesús mismo, ¿quién nos enseña del diezmo? ¿No? Porque los judíos eran muy buenos diezmadores, ¿no? Ellos, de eso nunca se les puede criticar. O sea, habrán pecado de todo, pero de diezmo no. ¿Ya? El judío de diezma sí, exacto, porque Jesús le dice, ¿no? Que ustedes los fariseos y los de la ley diezman hasta la menta, el anís y el comino. Cada cosito que ellos recibían, lo diezmaban. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Está bien, dice, hacer eso, pero sin descuidar la justicia, la misericordia, el amor, la fidelidad. Entonces, lo que Dios nos está enseñando a través de Jesús es que no tenemos que cumplir lo que Dios nos dice, que es el diezmar, pero no descuidemos el amor, la justicia y la misericordia. ¿No? Está bien hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, Jesús no nos dice que dejemos de diezmar, ¿no? Porque en cada enseñanza que Él te daba, Él enseñaba el reino, no enseñaba la ley, ¿no? Como muchos erróneamente piensan, ¿no? Porque igual que a la samaritana le dijo, ya no va a haber templo ahí en Judea, ni tampoco en el monte, ahí no van a adorar ya, porque ahora Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, el principio espiritual no cambia. Hay templo, sigue habiendo templo, pero ya no es un lugar físico. Ahora es nuestro cuerpo, el templo. Entonces, se dan cuenta que el principio espiritual no va a cambiar. Cambia las formas, cambia la demanda de Dios, ¿no? Porque no quiere que diezme religiosamente, no, sino con el amor a Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo es un pacto que tienes con Dios. Amén. El diezmo yo lo doy porque yo entiendo que Él es mi Padre. Y a mi Padre yo tengo que honrarlo, ¿no? El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Igual que lo haces a tus padres, que tú los cuidas, les das para que se compren sus alimentos o algo para ayuda. De esa manera yo tengo que honrar a mi Padre de que está en los cielos. Y por eso el diezmo tiene que ver con la honra a Dios. También tiene el principio de entender que yo estoy haciendo un pacto con Él, reconociéndolo como mi proveedor, mi Dios proveedor. Amén. Amén. Porque los paganos también hacen sus diezmos. Los satanistas hacen sus diezmos, pero ellos le hacen a sus dioses, a los demonios. A ellos lo reconocen como que ellos son sus dioses. Y nosotros también tenemos que reconocerlo como que de Él viene toda la bendición de mi vida. Si yo tengo trabajo, es por Dios. Si yo tengo alimento, es por Dios. Si Él me da provisión para viajar, es por Él. Entonces, ¿cómo yo lo reconozco? Que Él es mi proveedor. Lo tengo que honrar. Mi diezmo es para Dios. Ahí le digo yo, Padre, gracias porque todo lo que tú me has dado viene por ti. Y cuando tú das el diezmo, desata una bendición y una fe. ¿Por qué? Porque tú aprendes a vivir no con el 100%, sino con el 90%. Y con ese 90% Dios va a decir, ya, como tú me has honrado, ahora yo te voy a hacer que ese 90 te va a alcanzar para todo y te va a sobrar. Amén. Porque eso lo dice en Malaquías 3, 7 al 2. ¿No? Ahí está el principio espiritual. Malaquías 3. Del 7 al 12.
¿Lo voy leyendo yo? Sí. Lo voy leyendo yo porque vamos a ver tres puntos acá. Dice, desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros dices, ¿en qué es de volvernos? Y el 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas, ¿no? Sí. Entonces, aquí habla de un principio en el cual yo he deshonrado a Dios. Por lo tanto, lo que era de Él no se lo he dado. Y eso me trae maldición. Igual que cuando tú no honras a tus padres, cae maldición sobre tu vida. La honra al padre es muy importante, la honra a la madre. Entonces, si Dios es nuestro Padre, nosotros tenemos que honrarlo. No solo con nuestra vida, nuestra santidad, ¿no? Nuestra obediencia, sino también el diezmo, que es la honra para Él. Estoy reconociendo como que de Él viene toda mi provisión. Él es el dueño de mis finanzas. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo doy? ¿No? Ahí cae una maldición. ¿Por qué? Porque eso le da un derecho legal al enemigo de poder tocar mis finanzas, ¿no? Entonces las finanzas están relacionadas con estos principios espirituales, ¿no? Dice acá, en el versículo 10, traigan todos los diezmos al folí, al granero, y hay alimento en mi casa. Esto también tenemos que saber. ¿Dónde dar el diezmo? Muchos piensan que dar el diezmo es dárselo a los pobres, ¿no? O ayudarlo al hermano. No, ¿por qué lo voy a dar allá? Tengo que darlo al hermano, al pobre. Pero el diezmo no es para eso. El diezmo dice acá, tráiganlo al templo y haya alimento en mi casa. Entonces, donde Dios dice es que lo lleves al lugar donde recibes el alimento. ¿Qué alimento? El alimento espiritual. Amén. Yo no puedo ir a diezmarlo al pobre o a otro lugar donde yo no recibo el alimento espiritual. Exacto. ¿Dónde es tu casa? ¿Dónde congregas? ¿Dónde estás ahí recibiendo? ¿Dónde está el sacerdote, según el orden de Melquisedec, que te está dando ese alimento espiritual, te está dando la ayuda, que te está dando ese consejo? Amén. Ahí tú tienes que honrarlo a Dios, porque Dios dice, esto, aquí no falta alimento. ¿Y cuál es el alimento que te está dando? La palabra de Dios. Amén. ¿No? Esa palabra no debe faltarse en nuestros corazones, en nuestra vida. Por eso que Dios pone ministros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, para que ellos sean los encargados de darte el alimento espiritual y no falte, porque la obra de Dios demanda recursos. Muchos dicen, no, Dios no necesita dinero, pero su obra sí. Amén. El reino tiene que extenderse, la palabra tiene que extenderse y eso demanda recursos. Gloria a Dios. Entonces, llévalo donde tú sabes que ese pastor es un pastor digno de Dios, un hijo de Dios que va a luchar por la obra de Dios. Ahí lleva y vas a recibir esa bendición, porque luego dice, pruébenme ahora, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces la bendición es para el que da. La bendición es para el que da, ¿no? Yo llevo mi diezmo y la bendición viene sobre mí, sobreabunda, porque es lo que Dios promete, sobreabundar. Y no solo eso, sino que en el versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no será destruido el fruto de su tierra. Entonces, este diezmo le da un derecho legal a Dios para poder reprender al devorador. Entonces Él te protege de todos esos espíritus devoradores que son los ladrones, los extorsionadores, las estafas, ¿no? Las pérdidas. ¿Cómo yo reprendo eso? Le tengo que dar el derecho legal a Dios. Yo honro a Dios y no le robo, doy el diezmo. Eso me da una protección. Y yo sé que voy a pasar y que mis finanzas están en Dios, porque yo tengo un pacto con Él. Y eso, Él viene y destruye a todo devorador. Entonces, soy protegido por el Señor. Entonces,
todas estas son bendiciones que el Señor nos va a dar. ¿Amén? Amén. Entonces, honremos a Dios porque el diezmo es para Él, que es usado en la obra. Pero la ofrenda, este principio, este sí es para la ayuda. La ofrenda, este tipo de, es para dárselo, ahí sí, al pobre, a la viuda, al necesitado, al huérfano. Esto es diferente, ¿no? Y lo vamos a leer en 2 Corintios 9, del 6 al 8. ¿Cuál es tu pena? 2 Corintios 9. 9, del 6 al 8, ¿no? Que esta palabra muchas de las personas usan para decir que solamente hay que ofrendar. ¿Entendemos? Ya lo tengo acá. Sí, perfecto. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. 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 Eso, ¿no? Y en el 8 dice, y Dios poderoso hará que abunde en vosotros toda gracia, a fin que tengan siempre todo lo necesario con abundancia para practicar toda clase de buenas obras. Entonces, acá vemos el principio de la ofrenda. ¿Por qué? Acá Pablo no está hablando solamente que eso ahora hay que dar, ¿no? Como muchos dicen, argumentan de que no, Pablo está diciendo que solamente hay que ofrendar según lo que el corazón propone. Pero no. Acá Pablo, si leemos toda la carta de Corintios, ¿no? Desde el versículo, por ejemplo, en el versículo 4 dice, no vaya a ser que si algunos macedonios van conmigo, se encuentren desprevenidos y por vosotros no sean avergonzados, ¿no? De esta ayuda. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta carta? Es que el apóstol Pablo estaba reuniendo ofrendas para llevarlo hacia Jerusalén, en la cual había hambruna. Entonces, él iba a todo el Asia Menor y junto con su discípulo Tito recogían ofrendas de todos los hermanos para ayudar a los hermanos de Jerusalén, donde había hambruna. Entonces, lo que Pablo está hablando es una carta a la iglesia para solicitar ayuda a los hermanos. Y obviamente él estaba hablándoles que según su corazón ayuden, porque la ofrenda es según el corazón. Es diferente al diezmo. El diezmo, Dios te manda. ¿Por qué te pide la décima? Es porque Él primero te tiene que enseñar a romper con la avaricia, a romper con la tacañería. Aprendas a dar. Y como nosotros entramos en Cristo y no sabemos, porque estamos acostumbrados de repente a dar una monedita ahí, ¿no? Ese es nuestro corazón. Nuestro corazón es ese, ¿no? Una monedita para ayudar, ¿no? Lo que me sobra. No, por eso que Dios primero te enseña el diezmo. Porque ahí te dice, mira, da esto. Y uno va aprendiendo ahí. Va a dar ya comienza a dar un billete. Después tienes que dar más. Y ya comienzas a tener miedo, ¿no? Tienes miedo de dar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es así. Tenemos temor de quedarnos sin nada. Entonces el diezmo nos va a enseñar un principio. Y la ofrenda nos va a enseñar el amor, la misericordia y la necesidad. La necesidad de esa persona que vemos. Entonces ya cuando nuestro corazón está sano, vamos a tener un corazón realmente como lo dice Pablo, ¿no? Que con corazón alegre lo vamos a compartir. Pero acá hay un principio. Acá cuando nosotros damos, conforme sembramos, vamos a cosechar. Si yo voy y llevo ayuda de, por ejemplo, ropa, vamos a cosechar ropa. Si tú das dinero, cosechas dinero. Si das alimento, cosechas alimento. Acá hay un principio de siembra y cosecha, como lo dice ahí en esos versículos. Entonces, ¿qué ayuda es la que tú vas a dar a tu hermano? Pregúntale al Señor. Ponme, mi Señor, esta persona tiene necesidad, voy ahí y lo que él necesite, yo siembro. Y Dios te lo va a devolver, te lo va a multiplicar. ¿Ya? Entonces, tiene que intervenir el entendimiento de nuestra palabra. Entonces, Pablo hablaba de esa ayuda, ¿no? No está diciendo
ningún principio de que no, ahora ya no se la diezmo, solamente la ofrenda, no. Está hablando de la ayuda que necesitaban para la iglesia de Jerusalén, y esto fue lo que tocó a los hermanos de Macedonia, a ser muy generosos, porque ellos entendieron ese principio. ¿Amén? Entonces, esto como conclusión, el diezmo y la ofrenda, darlo conforme al amor, a la misericordia, a la revelación del reino. El diezmo para Dios, para su obra, y la ofrenda para ayudar al que necesita, a la viuda, al huérfano, al necesitado, tenemos que usarlo. Amén. Listo. Muchas gracias. Gloria a Dios.